En este video vamos a aprovechar para hacer un repaso sobre aquellos conceptos importantes que serán la base de nuestro trabajo en el curso de tópicos matemáticos y en términos generales en el desarrollo de ecuaciones diferenciales. Vamos a iniciar con las derivadas. Y sabemos que tenemos una serie de reglas de derivadas importantes de siempre tener a la mano. Por ejemplo, que la derivada de una constante siempre es cero, que si yo tengo una variable multiplicado por una constante, derivo la parte variable y la constante la conservo. Si se tiene la suma o resta de varias funciones, siempre va a corresponder a la suma o resta de las derivadas de estas funciones. Si mi función es la multiplicación de dos expresiones, vamos a considerar que u aquí es la primera función y v es la segunda función. Entonces la derivada corresponde a la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. Cuando corresponde a una función que es un cociente, vamos a considerar aquí también que u es la primera función y v es la segunda función, de donde la derivada de un cociente siempre va a ser la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada, y todo esto entre la segunda función elevado al cuadrado. Y cuando tenemos una función compuesta, utilizamos la regla de la cadena, donde lo que se genera es la multiplicación de la derivación de cada una de las funciones que generó que esta que genera que esta función sea compuesta. Por otro lado, contamos además con una tabla de reglas de derivadas que nos va a permitir poder facilitar nuestros cálculos posteriores. Y para seguir el repaso, vamos a desarrollar algunos ejemplos en los cuales vamos a determinar la primera derivada. En este caso, vamos a determinar la primera derivada de la función y que es igual a 5 dividido entre x a la 2 todo elevado a la 3 más 2 coseno de x. Ciertamente esto pareciera que es un cociente y lo es, pero podemos reordenarlo de alguna manera que nos facilite la derivada de la misma. Y por otro lado, aquí tenemos una expresión que corresponde a un producto, pero es un producto de una constante por una función variable, lo que quiere decir que yo puedo derivar la expresión variable y la constante únicamente la conservo. Aquí, para acomodar esta expresión y facilitar nuestro procedimiento, recordamos que cuando por propiedades de potencias yo tengo términos que se multiplican y están elevados al mismo exponente, entonces este exponente se reparte en cada término, generándome 2 elevado a la 3 y x elevado a la 3, de donde tenemos que la expresión con este exponente desarrollado es 5 dividido entre 8x a la 3 más 2 coseno de x, donde aún no hemos hecho nada. También, por propiedades de potencias, sabemos que si yo quiero cambiar esta x de posición y pasarla a nivel del numerador, lo puedo realizar, solo que al exponente le cambia el signo, que dicho de una forma más apropiada, el exponente se convierte en su opuesto, teniendo entonces que esto es igual a 5 octavos x a la menos 3 más 2 coseno de x, de donde nos damos cuenta que es una expresión muchísimo más fácil de derivar, dado que esta expresión sabemos que el menos 3 baja a multiplicar y al menos 3 le resto 1. Si bajamos a multiplicar el menos 3 por el 5 octavos, nos queda menos 15 octavos x a la menos 3 menos 1, que es menos 4.
Más, y como ya estamos derivando, podemos derivar esta expresión de aquí, donde nos queda el 2 y la derivada de el coseno, que es el menos seno. Y sabemos que ese menos seno por este más nos va a generar un menos 2 coseno, un menos 2 seno de x, tal como se indica aquí. Entonces tenemos que la primera derivada de y es menos 15 octavos x a la menos 4 menos, recuerden que este menos se generó de la derivada de este coseno, 2 seno de x. En el siguiente ejemplo, podríamos deducir que aquí tenemos una regla del producto y se puede hacer como tal perfectamente. Pero también podemos hacer un arreglo algebraico en esta expresión para poder facilitar nuestra primera derivada. Siempre que eso se puede hacer, vamos a procurar realizarlo. En este caso, nosotros sabemos que una raíz es un exponente fraccionario, de tal manera que h de t es lo mismo que t elevado a la 1/2 por 1 más t al cuadrado que ya tenemos aquí. Sabemos también que puedo multiplicar perfectamente por distributividad, quedándome t a la 1/2 por 1, t a la 1/2 y t a la 1/2 por t a la 2. Aquí recordamos que es una propiedad de potencias, donde como tengo las bases iguales, conservo la base y los exponentes se suman, quedando 1/2 más 2, 5/2, tal como lo tenemos aquí. Entonces vean cómo esta expresión se ve muchísimo más fácil de derivar que la que teníamos originalmente. Insisto, se puede hacer por la regla del producto, pero si podemos facilitar la expresión con cálculos algebraicos, muchísimo mejor. De donde sabemos que la derivada, aquí baja el exponente y al exponente le restamos 1, y en este caso aquí también bajaría el exponente y al exponente le restamos 1. De tal manera que la derivada de t a la 1/2 corresponde a 1/2 t a la menos 1/2. Menos, que ya tenemos aquí originalmente, la derivada de t a la 5/2 nos queda 5/2 t elevado a la 3/2. En el caso del ejercicio 3, aquí nos damos cuenta que tenemos un cociente, pero no hay forma de simplificar este seno de x entre este x al cuadrado. Quiero dejar claro que entre estos dos no se puede generar una simplificación, dado que x es el argumento de la función seno. No están por aparte. Entonces, esta ya está en su mínima expresión y en el caso del x al cuadrado también. Como no se pueden simplificar o no se puede hacer un arreglo algebraico con ellas, entonces podemos proceder a aplicar el producto, la derivada del cociente, que recordamos que es la primera función derivada. Vean que aquí ya tenemos g' de x, que corresponde a la primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda derivada, entre de la regla del cociente, la segunda función, que es x a la 2, elevado a la 2, que proviene de la regla del cociente. Reitero. Ya derivando, tenemos que g' de x va a ser igual la derivada del seno, que es el coseno, por x a la 2 sin derivar, menos seno de x sin derivar por la segunda función derivada. Y la segunda función derivada sabemos que el 2 baja a multiplicar y al 2 le resto 1, quedándome 2x. Aquí no había nada que derivar, pero podemos aplicar propiedades de potencias, donde potencia de una potencia, las potencias se multiplican. En este ejercicio 4 tenemos una función compuesta. ¿Cómo nos damos cuenta que es una función compuesta? Tenemos una función g de x que es igual a una raíz cuadrada
cuyo subradical corresponde a una función cuadrática. Aquí hay dos funciones involucradas. En la tabla de derivación tenemos la derivada de la raíz cuadrada de un subradical x que corresponde a 1 sobre 2, la raíz cuadrada de ese subradical x que indicaría en la tabla. Y además, contamos también con la derivada de x elevado a un n exponente de una constante por un x a la 1, donde se conserva la constante y el x a la 1 se simplifica de alguna manera, y el 1 corresponde a el criterio o a la derivada donde toda constante derivada nos da igual a 0. Entonces, por regla de la cadena en la multiplicación, nosotros procedemos a derivar la raíz cuadrada de su subradical. Primero se considera todo este subradical como si fuera una sola x, de donde tenemos que es 1 sobre 2 la raíz cuadrada del subradical completo, multiplicado por. En esta parte de la expresión o en esta parte de la derivación ya cumplimos con la derivada de la raíz cuadrada del subradical. Ahora nos damos cuenta que hay que derivar el subradical, por lo que por regla de la cadena nos quedaría por la derivada del x al cuadrado, que es 2x, la derivada de menos 2x, que es menos 2, y la derivada de 1, que corresponde a 0. Otro concepto muy importante que tenemos que manejar en el curso de tópicos matemáticos correspondiente a ecuaciones diferenciales corresponde a las integrales. Además de las reglas de integración directas con las que contamos en la tabla, vamos a repasar integrales directas, integrales por sustitución e integrales por partes. Los otros métodos de integración se irán repasando de forma oportuna conforme se vayan necesitando en los temas posteriores. Vamos a realizar o vamos a determinar la integral de los siguientes ejemplos para recordar las integrales o los métodos de integración. En el primer ejercicio se nos propone la integral de la raíz cúbica de x por x menos 4 de x. Aquí es muy importante que si nosotros podemos simplificar o escribir la expresión de forma mucho más simple, eso nos va a facilitar la integración de la función que se nos está presentando. Aquí, por propiedades de potencias, nosotros sabemos que la raíz cúbica de x es lo mismo que un exponente fraccionario x a la 1/3, de tal manera que tendríamos esta expresión. Y este x a la 1/3 se puede multiplicar por distribución, teniendo entonces que x a la 1/3 por x nos genera x a la 4/3 menos, que ya tenemos aquí, x a la 1/3 por 4, 4x a la 1/3. Y aquí ya solamente me queda la integral de la diferencia de dos funciones. Y recordamos que en integración, nosotros en este caso particular, que es un x a la 1n exponente, lo que hacemos es que a ese n exponente le sumamos 1 y a ese resultado se lo vamos a dividir a la expresión que se nos genera, quedando entonces que esto es la integral de x a la 4/3, x a la 7/3, porque recordamos que es 4/3 más 1, 7/3, dividido entre 7/3, porque el exponente siempre va a ir en el denominador. Menos 4, porque conservamos la constante, x a la 1/3 integrado corresponde a 1/3 más 1, 4/3, y recordamos que lo que nos da como exponente lo ponemos en el denominador. Por otro lado, esta expresión la podemos acomodar. Quiero dejar claro que aquí ella ya está integrada, pero organizar o
realizar un orden de esta expresión va a ser muy importante para poder visualizar mejor la expresión con la que estamos trabajando. En este caso aquí hay un 1 que dividido entre 7 tercios nos va a dar 3 séptimos y aquí tenemos 4 que dividido entre 4 tercios nos va a dar 12 cuartos y ese 12 cuartos se nos convierte en 3. De donde tenemos el siguiente resultado que nos indica que la integral de la raíz cúbica de x por x menos 4 de x es igual a 3 séptimos x a la 7 tercios menos 3 x a la 4 tercios más x. En este ejemplo se nos complica entre comillas más la expresión. Entre comillas porque realmente no es un ejercicio difícil. Lo que nos complica es que este exponente no lo puedo distribuir entre estos términos porque las propiedades de potencias no me lo permiten, ni este 2x se lo puedo multiplicar a esta expresión porque tiene un exponente que me lo impide y el orden de las operaciones nos dice primero los exponentes y luego las multiplicaciones. En este caso, entonces me doy cuenta que lo que tengo es una función compuesta. Es una función cuadrática que está elevado a la 1/3, que sabemos que es equivalente a la raíz cúbica de 3. Si esto fuera una derivada, utilizamos la regla de la cadena. Pero como es una integración, la regla de la cadena en integración se llama el método de sustitución. En el método de sustitución lo que hacemos es tomar la expresión que nos puede estar complicando la integración y la sustituimos por una expresión o un término muchísimo más sencillo. Por ejemplo, aquí no es lo mismo decir que tengo una suma de dos términos elevado a la 1/3 a decir que solamente tendría un término elevado a la 1/3 cuando yo sé que en realidad eso lo puedo realizar de forma directa. Entonces ese es el fin de la integración por sustitución. Sustituir de tal manera que lo que me resulte después sea una expresión más fácil de integrar. Ahora, no puedo tener esto en términos de u y eso integrado con respecto a x, por lo que tengo que encontrar este de x en términos de u. Y en ese caso lo que hacemos es integrar en ambos lados del igual. Perdón, lo que debemos es derivar en ambos lados del igual. En este caso, la derivada de u es du y la derivada de x a la 2 es 2x y la derivada de 1 es 0 y eso fue derivado con respecto a x. Entonces, repetimos, la derivada de u es 1 por du porque fue derivado con respecto a u y la derivada de x a la 2 más 1 corresponde a 2x de la derivada de x al cuadrado, la derivada de 1 es 0 y esto fue derivado con respecto a x. Y aquí nosotros nos damos cuenta que el du es igual a la expresión que tengo que sustituir aquí. De tal manera que transcribiendo esta integral en nuestros nuevos términos, me quedaría que el x al cuadrado más 1 es u, pero ese u estaría elevado a la 1/3. Y que el 2x de x, ese 2x de x ahora se me convierte en du. Y si nos damos cuenta, esto se puede resolver por medio de una integral directa. De tal manera que sabemos que al exponente le sumamos 1 y ese resultado lo ponemos en el denominador. Entonces tenemos la integral de u a la 1/3, 1/3 más 1, 4/3 y lo que nos da en el exponente lo ponemos en el denominador.
ordenando esta expresión, sabemos que aquí es 1 dividido entre 4/3 y eso nos va a dar 3/4 de u a la 4/3 más c. Nunca se nos puede olvidar la constante de integración. Y ya haciendo la sustitución, ¿qué era u originalmente? U originalmente es x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1 elevado a la 4/3 más c. Ahora, la integración por partes. En la integración por partes es muy importante recordar que cuando yo tengo la integral de una función u multiplicado por la derivada de otra función o un dv, esto siempre se va a resolver de esta manera, que corresponde a u por v. Vean que esta u es esta que está aquí, y para poder llegar a esta v, yo tuve que haber integrado lo que era esta derivada o para poder llegar a la expresión v original, menos otra vez esta misma v por la derivada de u. Entonces ahí tendríamos que recurrir a tomar esta expresión y derivarla para poder llegar a este du. Entonces, para poder llegar al du, derivo u, y para poder llegar a esta v que necesito aquí y que necesito aquí, tendría que integrar esta v. ¿Cómo nos damos cuenta de una forma fácil cuál es la expresión u en la integral de u por dv? Para poder elegir u podemos utilizar esta técnica de memoria que es la palabra hilate, donde i representa las inversas trigonométricas, L representa las expresiones logarítmicas, A representa las expresiones algebraicas o polinomiales, T representa todas las expresiones trigonométricas y E representa las expresiones exponenciales. Aquí es muy importante que entre las expresiones trigonométricas que se consideran aquí no están las inversas trigonométricas porque de acuerdo a la prioridad aquí van primero. Entonces, para elegir la U, yo recuerdo esta palabra que está aquí. Y este sería el orden de priorización para elegir cuál sería la U. Y todo lo que sobra correspondería a dv. Entonces, de acuerdo a lo explicado anteriormente, tenemos que esto es la integral de una función algebraica que es 2x por una función trigonométrica seno de x y eso con respecto a x. De donde sabemos que no lo podemos multiplicar para poder reducir la expresión porque cada una de ellas está en su mínima expresión y, por decirlo de alguna manera sencilla, no se pueden fusionar. Entonces empezamos por elegir u. U corresponde a la parte algebraica según el orden de prioridad que vimos anteriormente, que corresponde a 2x. Y dv correspondería a todo lo demás que queda dentro de la integral, que en este caso correspondería a seno de x de x. En este caso, u lo derivamos para poder llegar al du, y la derivada de 2x es 2 con respecto a x. De este otro lado, más bien lo que tenemos es dv, o sea, tenemos la derivada. Para poder llegar a v, yo tengo que integrar, y la integral de seno de x es menos coseno de x. Teniendo entonces que esto va a ser igual a u por v menos la integral de v por du. Si lo vemos desde aquí, tenemos que es u por v, que es 2x por menos coseno de x, menos 2x coseno de x, menos de la regla de la integración por partes, la integral de v por du, que en este caso es menos coseno de x por 2 de x, que nos da menos coseno de x por 2 de x. Esta expresión nos la traemos intacta de este lado
para organizarla, de tal manera que esto nos queda igual, pero sabemos que este menos puede salir a multiplicar este otro negativo y el 2, que es una constante, puede salir de la integral porque todas las constantes salen de la integral, quedándome entonces menos 2x coseno de x, menos por menos queda más, y el 2 que sale de la integral porque es una constante y esa constante además no pertenece a la función coseno de x. Ahora lo único que nos queda es realizar la integral de la función coseno de x y la integral de coseno de x es seno de x. Entonces tenemos que es menos 2x coseno de x más 2x seno de x más c, el resultado de la integral que tenemos aquí, que es la integral 2x seno de x de x. Ahora, con respecto a la asignación que deben realizar, deben encontrar la primera derivada de cada una de estas funciones. En cada una de estas funciones se aplica alguna u otra regla de las que se repasó en esta video explicación. Y por otro lado, tienen que realizar cada una de las siguientes integrales, al igual que como se explicó anteriormente, considera aspectos que se han repasado en esta video explicación. Y quedo atenta a los comentarios y consultas por medio del foro.